Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy les voy a hablar de un tema importantísimo a nivel sanitario y también vamos a hablar un poco acerca del Tratado de Libre Comercio y la vulnerabilidad de algunos productos. El gusano barrenador del ganado era una plaga de la que habíamos estado libres, pues prácticamente a principios de este siglo, por así decirlo, y después pues algún tipo de relajamiento en las medidas de dispersión de moscas o algo que nos va a aclarar nuestro invitado, hizo que volviera esta plaga. Y esto ha sido de constante preocupación para las organizaciones que se encargan de la sanidad animal y agropecuaria, porque ha estado avanzando por los países de Centroamérica, incluso hay algunos casos presentados ya en México, y los estadounidenses están con un temor muy preocupante o muy preocupados porque eso pase a sus fronteras. Son pérdidas inmensas en materia agropecuaria y también mucho riesgo para que se contagien los humanos, que ya hemos presentado varios casos en Panamá, y esta es la parte más delicada. Le presento a Gilberto Real, él es el representante de OIRSA. OIRSA es la Organización Internacional y de Registro de Sanidad Agropecuaria. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación, un placer estar con tu programa. Gilberto. Adela. He querido traer este tema a colación porque si bien el asunto agropecuario siempre es un tema que interesa a una gran parte de nuestra audiencia, obviamente, tenemos hace un tiempo un brote, bueno, ya no es brote, sino que ya son muchos casos registrados, más de 20,000, del gusano barrenador del ganado. Yo quiero que me haga un balance de cómo se ha trabajado esto para poder, no sé si erradicar, pero sí controlar. Bueno, mira, interesante empezar esta entrevista hablando de un tema tan relevante como el tema sanitario en su contexto. La sanidad agropecuaria, nosotros como especialistas en ese tema siempre hemos recalcado la importancia que tiene la sanidad en el contexto de un país y en el contexto del sector agropecuario. En este caso, por ejemplo, un ejemplo tangible de cómo un problema que había estado bajo control, había estado manejándose por alrededor de 27 años exitosamente, pues sale de su área, de la barrera permanente en la frontera con Darién, en donde estaba confinado, y empieza un avance lento, primero por el Istmo Panameño, atraviesa el Canal de Panamá, y digo atraviesa el Canal de Panamá porque está demostrado biológicamente que la mosca no sobrevuela sobre espejos de agua. Entonces el canal era considerado una barrera también para la mosca en su avance. Sin embargo, atraviesa esta barrera, obviamente, o presumiblemente por el movimiento normal de ganado hacia el interior del país, y continúa entonces su diseminación en Panamá hasta empezar a avanzar en el Istmo Centroamericano. Hoy en día ya México ha reportado un caso, en Costa Rica tiene casos, Nicaragua tiene alrededor de 5,000 casos también, Honduras y Guatemala tienen menos casos, pero ha entrado recientemente, lo cual demuestra el avance que ha tenido este problema o esta plaga a nivel de Centroamérica. Lo que llama a hacer todos los esfuerzos necesarios para controlar el problema, sí, y traerlo de vuelta a su origen, que era la barrera permanente en Panamá. Eso va a ser difícil hacerlo de nuevo. Muy difícil porque, mira, nosotros, imagínate si tú tienes una empresa, una capacidad instalada, un supermercado, un matadero de carne, lo que sea, y tú al día siguiente tu demanda se duplica. Por más que tengas clientes, tu capacidad instalada es limitada. Entonces no se trata de recursos, se trata de duplicar tu capacidad instalada para entonces atender la demanda. En ese sentido, Panamá, que era la planta, fue diseñada para la barrera permanente, tiene una capacidad instalada de entre 80 a 100 millones de moscas por semana. ¿Y cuántas se dispersan? Esa capacidad daba para un programa de prevención y control como se estaba haciendo, pero ya por la magnitud que tenemos, es obvio que la capacidad que tiene Panamá es inferior o se queda chica, y por lo tanto hay que pensar ya en ampliar la capacidad de producción de mosca, que es una de las herramientas importantes
para controlar el problema. Sí, pero con esa misma planta se erradicó el problema, en la misma producción. No necesariamente, porque recordemos el programa inicia con una planta en México que tenía el doble de la capacidad de Panamá, y con esa capacidad se utilizó una estrategia por zonas, lo cual demanda menor cantidad de larvas o de moscas. Ajá. Y por lo tanto esa estrategia funcionó, donde se vino del norte hacia el sur, erradicando el problema por etapas. Ahora tenemos la planta en el sur, en Panamá, y tenemos el problema avanzando hacia el norte. O sea, probablemente tengamos que focalizar los esfuerzos en zonas estratégicas en el norte, duplicar la capacidad de Panamá de producción de moscas y en montar una estrategia de erradicación por zonas como se ha venido, de norte a sur. ¿Y por qué no se vuelve al primer plan que se tenía para la erradicación y se vuelven a importar las moscas de México o de donde se estaban importando es que la única planta que existe ahorita de producción es Panamá, que está operando. ¿Y qué pasó con la de México? Eso se cerró después que se erradicó el problema. Y es un tema, mira, yo quiero hacer una mención en este momento muy importante y muy interesante. Mira, Panamá por 27 años, aparte de tener el programa, aportó recursos económicos para mantener este programa y proteger el norte del continente americano. Esos recursos, en un cálculo interesante, son más de 100 millones de dólares. ¿En cuánto tiempo? De los 27 años, es de los contribuyentes panameños y del esfuerzo del Estado panameño. Adicionalmente, nosotros sacrificamos una frontera con Colombia, en donde no se podía tener ganado, para ayudar en esa prevención y en ese control de este problema hacia el norte. Yo creo que este sacrificio que ha hecho el ganadero o el sector agropecuario panameño, el Estado panameño y los contribuyentes, hoy debe ser reconocido, y creo que la estrategia más interesante debe ser seguir considerando a Panamá como ese punto estratégico, duplicar o hacer las inversiones necesarias en Panamá para que desde Panamá se convierta en un epicentro en la erradicación del problema. ¿Cómo cree que se debe de reconocer a Panamá por esto? ¿Monetariamente, en inversión? ¿Quién la debe de poner? Considerando el punto estratégico. O sea, técnicamente Panamá sigue siendo el punto estratégico. Entiendo. Pero si hay una decisión, por ejemplo, de, invertir recursos para construir nuevas plantas en otros países para desechar el punto estratégico de Panamá, entonces yo creo que sería decirle a los panameños: tu esfuerzo, tu sacrificio de 27 años no nos interesa, ahora tenemos una nueva estrategia. Por lo tanto, yo creo que los ganaderos, el pueblo panameño, debe estar atento y decir: ¿saben qué? Queremos seguir contribuyendo, y Panamá es el punto estratégico. Bueno, a nosotros nos conviene. Totalmente. Había empezado este brote con 3.000 casos, más o menos. Me acuerdo porque hice varias entrevistas. Ahora ya son 20.000, o sea que eso no se va acumulando. O sea, la cifra de 20.000 casos es una cifra acumulada a lo largo desde que... ¿Pero cuántos casos activos se puede decir que hay? Eso va a depender mucho de la época del año. Mira, te lo aseguro, en esta época del año, que es muy lluviosa, bajan los casos, obvio, pero apenas arranca el verano se disparan. Entonces, ¿cuántos casos activos prevemos tener en verano? Depende de la capacidad que tengan los productores de curar las heridas, depende de las estrategias del gobierno de cerrarle la brecha un poco al problema en el campo, y eso es lo que nos va a decir ahora. ¿Cuál es el tema que tenemos? Es que la cantidad de moscas que produce Panamá no es suficiente para atender toda la región. No, entonces, obviamente toda la región no, tenemos pero que Panamá, decidir por lo dónde. menos. Tenemos que decidir dónde vamos a focalizar los recursos y los esfuerzos para tener un éxito del programa. ¿Pero cuál es el plan que van a implementar? De norte a sur. Es el plan que es obligado. Es obligado el plan y de mientras norte a sur. tanto, aquí, ¿qué va a pasar? Nosotros necesitamos ayudar a los productores con cerrarle la brecha en campo al problema, curando heridas, teniendo mejor cuidado con los animales, y obviamente teniendo un plan, yo le llamo así, estratégico, de dispersión para evitar dejar desamparado al... O sea que nosotros vamos a ver si entiendo bien. Entre más avanza hacia el norte, más va a sufrir Panamá. Pero más tiempo vamos a tardar en tener un plan estratégico para Panamá. Nada más quiero entender algo. Empezar de norte a sur significa que nosotros vamos a empezar a exportar las larvas a otro país para hacer la dispersión allá, ¿o cuál? No hay otro camino, Adelita. Esa es la gran realidad que hay. ¿Y por qué no las dispersamos aquí con más ahínco para evitar que nosotros también nos contagiemos? Porque, no se siga dispersando la plaga. Porque necesitamos erradicar el problema de norte a sur. Esa es la estrategia. Si nosotros, imagínate, esta es una plaga, es una mosca.
Si nosotros nos concentramos solo en Panamá, vamos a tener el riesgo entonces del sur y del norte. Okay. Nosotros necesitamos erradicar del norte para poder concentrarnos entonces en un punto estratégico. ¿Cuánto tiempo va a tardar en poderse controlar la plaga en la Va a región? depender de las inversiones en la capacidad instalada. Por eso te decía, hoy se está invirtiendo en centros de dispersión en el norte. ¿Qué son centros de dispersión? Mover las larvas para tener capacidad de distribuirlas en el norte a través de la estrategia de aeronaves como se ha hecho históricamente. Adicionalmente, nosotros necesitamos, como mencioné, duplicar o triplicar, si es posible, la capacidad instalada de la planta de Panamá para tener mayor capacidad de distribución y ampliar las áreas. O sea, si tú tienes 100 millones de moscas, tu área en el norte va a ser más chica. Pero si tú tienes mayor capacidad, tú puedes ampliar el área. Hay que ver quién va a financiar todo eso, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a hacer esa discusión, la tendremos ahorita al regresar para entender cuál va a ser la situación y cómo se va a atacar el problema de forma regional, porque Panamá tiene un punto importante, pero todos los países tienen que contribuir y hay que ver si las políticas van a dejar eso. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Nuestro invitado es Gilberto Real, representante de OIRSA en Panamá. Y hace un momento estábamos preguntando quién va a asumir los costos sobre la dispersión de moscas y la capacidad que va a poder tener la planta para producir larvas para empezar el plan de erradicación de norte a sur. ¿Quién paga todo esto? Mira, yo técnicamente te puedo decir que hay la estrategia, se sabe lo que hay que hacer, pero hay decisiones políticas que tomar y decisiones económicas que sin recursos, obviamente, los planes tienen algún tipo de retraso. Nosotros somos los que hemos mencionado que todos los países, sin excepción, que están enfrentando este problema, tienen que aportar recursos financieros. Cada día aumenta el cálculo. Mira, te puedo decir, por ejemplo, cifras de vigilancia epidemiológica, alrededor de 14 millones de dólares hoy en día disponible para hacer el trabajo en los países de Centroamérica. A eso hay que sumarle la construcción de los centros de dispersión y hay que sumarle la posibilidad de la ampliación de la planta de Panamá. ¿Y ese dinero quién lo pone? Bueno, hay que hacer las alianzas estratégicas. O sea, no tienen el dinero todavía. De hecho, las reuniones que se están dando van enfocadas en eso. Se ha ido sumando, como te dije, dineros importantes para controlar el problema que no han sido suficientes. Y el programa apenas está arrancando, por ejemplo, en los países centroamericanos. Yo creo que lo más importante aquí es que tenemos la tecnología, tenemos las herramientas y la experiencia para erradicarlo y construir y dotar de las logísticas necesarias para controlar el problema no es un tema de muy largo plazo. Donde yo creo que está faltando un poco la estrategia o está fallando un poco la estrategia es, primero que nada, cerrarle la puerta al contrabando de ganado entre fronteras. Claro. Y esa es la principal estrategia. Hay mucho robo pecuario también. Totalmente. Hay informes del movimiento de ganado en la región y quedó demostrado. Ahora, no podemos decir que todo fue contrabando, pero sí el contrabando y el movimiento ilegal de animales ha contribuido. El movimiento natural también y obviamente el movimiento de la mosca normal de la mosca. Eso es el primer punto. El segundo punto es tomar la decisión de dónde producir más moscas. Por eso decía, y es el llamado de atención, debe ser Panamá el llamado a suplir esta necesidad. Tiene la experiencia, tiene la posición estratégica, tiene la planta, tiene los técnicos, tiene la planta. O sea, ponerse a construir otra planta en otro país sería como... ¿Pero tiene la capacidad la planta para subir la producción? Ahorita lo que hay que hacer las inversiones. Ahorita no la tiene, pero hay que hacer las inversiones. Pues entonces estamos muy lentos para poder erradicar Totalmente, hay que tomar decisiones importantes, Adelita. Y por eso este programa y por eso el llamado de atención a los ganaderos de que estemos atentos y no dejemos, tenemos muchos temas en Panamá, pero estos temas hay que tomar decisiones y decisiones rápidas. Es un tema grave. ¿Cuántos casos en humanos han habido? No tengo la cifra ahorita, me disculpas por eso, pero el riesgo es latente en humanos. Entonces necesitamos estar atentos con los programas de vigilancia epidemiológica y con los controles para evitar más casos. Hablando de contrabando, que ese es uno de los peores males para poder
agarrar cualquier tipo de plagas. Hace poco se recibió un contrabando de arroz con una plaga adentro, se veía que estaba contaminado. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Eran 32.000 libras. Bueno, lo positivo es que se detectó. Es que estaba a la vista y se veían los bichos ahí. Totalmente. Ahora, es un tema, mira, se alertará a la población de la cantidad de detecciones que el gobierno realiza. Por eso nosotros decimos que fortalecer la frontera, fortalecer el sistema cuarentenario de un país es estratégico. El tema sanitario es estratégico para un país. Si nosotros reflexionamos, por ejemplo, ¿por qué usamos agroquímicos? Un tema tan complicado. Para evitar la plaga. Por claro. plagas y enfermedades. Claro. Y las plagas y enfermedades son una consecuencia del descuido en el tema sanitario. Si nosotros hacemos investigación, tenemos técnicos, mejoramos nuestra capacidad, nosotros podemos impactar positivamente los costos de producción del sector agropecuario. Entonces, este tipo de interdicciones o interceptación de plagas es fundamental. ¿Qué consecuencias puede tener esa plaga del arroz? Bueno, si nosotros, por ejemplo, hablamos de gorgojo capra, una de las plagas que mencionamos, son consecuencias nefastas para una producción. ¿Qué tan rápido se propaga eso? Muy rápido. Las plagas se propagan muy rápido dependiendo de tu capacidad de detectarla a tiempo y controlarla a tiempo. Si no te das cuenta, si tienes un sistema de vigilancia epidemiológica sanitario que se da cuenta cuando ya la plaga tomó fuerza y no aplicas una medida de control, se va a diseminar muy rápido. Y eso, como es un producto alimenticio, ¿qué pasa en el ser humano? Bueno, cuando detectas una plaga, o sea, lo ideal y la recomendación técnica es la destrucción del producto. Cuando, por ejemplo, lo que estamos hablando muy específico, el arroz, nosotros necesitamos destruir ese producto y evitar, por ejemplo, que esa plaga evitar. Voy a hacer la pausa, Gilberto. También hay otra plaga de caracol gigante africano que está en Costa Rica y Colombia, y Panamá ahorita está libre y están tratando de evitar que entre. ¿Cómo lo van a hacer? No sé. Y también hablar acerca de la desgravación de productos arancelarios, que ya próximamente entra el TLC en vigor para algunos otros productos sensitivos con Estados Unidos, debo aclarar. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Gilberto Real, hay una plaga de caracol gigante en Colombia y en Costa Rica. Estamos ahorita libres de eso. ¿Cómo evitamos que esto no entre a nuestras fronteras? Y si entra, ¿en dónde? ¿Por dónde? ¿Cuál es su hábitat y cómo se radica? Bueno, mira, las plagas, las enfermedades no se mueven por sí solas, se mueven por comercio o contrabando. Entonces, una de las primeras medidas que nosotros es educar a la población en el tema del caracol gigante, no utilizar este tipo de especies como mascotas y moverlas de un lugar a otro. Entonces, eso se ha demostrado ya que a través de las personas mueven este tipo. Una vez que están, se les escapan de donde las tienen, de su hábitat, encuentran un hábitat y se empiezan a reproducir. Entonces, hay que evitar este tipo de prácticas. Otro pilar fundamental es la vigilancia, o sea, el sector sanitario panameño oficial, junto con el sector privado, tiene que estar vigilante, hay que educar a la población qué tipo de caracol es, cómo es. Esto no es sencillo, la gente se asusta, dice, donde ve un caracol, aquí este es el gigante, este no. Los especialistas lo saben. Panamá ha hecho varios estudios ya y se ha demostrado que hasta ahora no tenemos el caracol gigante. ¿Pero por qué no empiezan con este tipo de anuncios para la población? Se han hecho anuncios, nosotros hemos hecho campañas, nosotros hemos hecho campañas, hemos hecho anuncios, afiches, docentes, cursos, obviamente, charlas, no alarmantes. Exactamente. ¿No? Obviamente el país está tan inmerso en tanto tema cotidiano que estos temas no calan en la población, y por eso agradezco este tipo de programas que nos ayudan a decirle a la población la importancia. Pero estábamos hablando de sanitarios. La importancia de tener una barrera, ¿no? Totalmente, en el país. Totalmente. También va a entrar pronto bueno, hay una programación para la desgravación de varios productos sensitivos a nivel agropecuario con el TPC. En realidad, yo no sé si hay algún tipo de alternativa para que Panamá extienda esa desgravación. Creo que no. Hay una revisión que se puede hacer, pero no sé qué tipo de resultados puede dar eso. No, mira, es un tema muy importante. Lo principal es que tenemos que estar claros de algo. Todos los países desarrollados del mundo
han protegido su sector agropecuario estratégico. Si nosotros hablamos, por ejemplo, hoy en día, y disculpa que te conteste con este tipo de observación, ¿cuál es la empresa privada más grande de Estados Unidos en este momento? No es Meta, ni son estas empresas, es Cargill, una empresa agropecuaria, una empresa que tiene 168.000 empleados, comparado con Meta, que tiene 74.000 empleados. Entonces, eso te demuestra a ti que en Estados Unidos el sector agropecuario ha sido estratégico y este tipo de empresas no crecieron solas, crecieron de la mano pero tienen del con sector, subsidios y de la tienen mano un apoyo importantísimo del Estado panameño. Si hablamos de Panamá, el sector agropecuario, 274.000 explotaciones agropecuarias en manos de unos 260.000 productores. Es un sector estratégico para el país, Adelita. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? En Panamá está demostrado que, o ya sabemos, que es muy difícil una renegociación y una desgravación, y la desgravación ya está a la vuelta de la esquina. Tenemos que encontrar la forma de ayudar a nuestros productores, protegerlos con las herramientas que tenemos. Mira, el tema sanitario es un tema interesante. Si nosotros aplicamos las normas técnicas, por ejemplo, como debe ser, nosotros pudiéramos darle a los productores agropecuarios una seguridad de que no va a entrar, por ejemplo, Gilberto, algún tipo de problemas al Panamá en ese sentido. Gilberto, muchas de los obstáculos para exportar un producto a Estados Unidos precisamente radican en la norma sanitaria. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los obstáculos para mejorar eso y por qué el gobierno no se centra en ese tema? Por ejemplo, bueno, los laboratorios ya los tienen funcionando, que tardaron siglos para poderlos poner a andar. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia nacional para poder lograr por lo menos la autorización, por así decirlo, de las normas sanitarias panameñas que puedan funcionar en Estados Unidos? Pero mira, yo creo que aquí hay dos cosas que hablar. O sea, a mí no me gusta decir que toda la solución de los temas es dinero, porque eso es falso. Cuando hay voluntad se hacen las cosas. Yo puedo mencionarte a ti. Vamos a hablar de inspecciones sanitarias de productos refrigerados, por ejemplo. Nosotros en este país, con toda la capacidad logística que tiene el país, es vergonzoso que nosotros no tengamos capacidad de inspección de productos refrigerados en los puertos panameños. ¿Qué te parece? La inversión para aplicar esa norma de inspección de productos refrigerados no pasa de $350.000. La gran pregunta es, ¿qué hay que hacer? Ahí en ese específico caso, voluntad política. No, hay muchos voluntad intereses política. que confluyen, no te olvides. Segundo, organización de productores para hacer esa presión de que se aplique la normativa nacional. Pero entonces, no están organizados. Pero hay que ayudarlos a organizar. Si parte del Estado, cada quien jala por su cantón. Parte del Estado es ayudarlos a organizar. Mira, tienen años pidiendo eso, Gilberto. Tienen años tratando de hacer ese sueño y nadie se mueve para hacerlo. Total, las cosas no se construyen de la noche a la mañana y no se puede desmayar en el esfuerzo y en la visión estratégica del país. Nosotros podemos decir hoy que el valor de la producción, aquí hay gente que ha dicho que el valor de la producción agropecuaria de Panamá ha ido disminuyendo en relación al PIB. Pero si tú lo evalúas a lo largo de los años, el valor de la producción agropecuaria de Panamá, en términos nominales, es muy parecido al de Costa Rica. Y te lo explico por qué. Hoy el 3% del PIB agropecuario de Panamá equivale a unos 2.250 millones de dólares, vamos a suponer. Pero ese valor ha ido aumentando con los años. Entonces la producción agropecuaria sí ha ido aumentando, sí se ha ido valorizando. Y en ese sentido tenemos que seguir trabajando, tecnificándola, protegiéndola y ayudándola. O abrir nuevos mercados. Total. Porque si nos ensañamos con que tenemos que exportar a Estados Unidos y no acabamos, pues entonces busquemos otro lugar a donde mandar ahí los se abrió el productos. mercado en el tema de bovinos a China, de cerdos a China. Está ahora el tema del Mercosur. Europa, Mercosur, qué sé yo. Pero ojo, con esto concluyo. Abrir nuevos mercados, pero hacia la exportación. Claro. Y tratar de tener una evaluación correcta para que el impacto de las importaciones no sea devastador. Gracias, Gilberto, por las apreciaciones que nos has dado de mucha importancia en el tema sanitario. Y ahí radica toda la base para todo, para la importación, la exportación y para un control agropecuario muy importante. Y no olvidemos la salud pública. Exacto, más que todo. Gracias por estar en Contexto. Nos vemos en el próximo programa.
Las noticias en contexto con Adela Coriad.